Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. El lago Chapala es el lago de agua dulce más grande de México. Cerca de él se encuentra uno de los principales destinos de paso en el país, un lugar pensado para un viaje rápido que hoy, en medio de la pandemia de COVID-19, ha terminado convertido en refugio de expatriados que han preferido no regresar a sus países de origen. Un equipo de América Ahora ha viajado al estado mexicano de Jalisco para conocer de primera mano el día a día de estos centenares de turistas. Sin abandonar México, descubriremos cómo gestiona el país latinoamericano su relación comercial con Estados Unidos. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la importancia de México en el comercio global ha aumentado. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sin embargo, cambió las reglas de juego, obligando a los actores de ese acuerdo a desarrollar nuevas estrategias. Empieza América Ahora. Una comunidad de extranjeros que reside junto al lago de Chapala desoye los consejos de sus embajadas y permanece en México. México despliega nuevas estrategias para reforzar su posición en el comercio internacional. Solía ser un destino de paso en México, un lugar para un viaje rápido, descansar, reponer fuerzas y proseguir el camino. Para muchos, sin embargo, la estadía ha terminado siendo mucho más larga. América Ahora viajó a una localidad mexicana junto al lago de Chapala, ubicado en su mayor parte a lo largo del estado de Jalisco, para conocer la realidad actual de cientos de expatriados que han elegido permanecer en esta nación en medio del brote pandémico de COVID-19. Jit Holt, de 90 años y oriunda de Vancouver, pasa sus inviernos en México. Pero la pandemia global de COVID-19 ha convertido esta vez su viaje temporal en una estadía que se prolongará indefinidamente. Pues decidí quedarme. Me encuentro sana y salva. Hoy escucho noticias desde Canadá sobre la situación en varios hogares de ancianos y las personas que han fallecido. Entonces, ¿se siente más segura en México? Sí. Jit está lejos de ser la única residente extranjera en esta localidad junto al lago de Chapala, en el estado mexicano de Jalisco. He pasado aquí tanto tiempo que siento que es como mi segundo hogar. Tengo aquí una casa propia que construimos y además tengo 7 nietos y un bisnieto que viven aquí, así que aquí sigo. Jit se encuentra en un refugio de expatriados en México, hogar momentáneo de unos 20.000 ciudadanos estadounidenses, canadienses y de varias naciones europeas. Sin embargo, en medio de la pandemia de COVID-19, una enfermedad que afecta en mayor medida al segmento de población más adulta, muchos en esta comunidad internacional se hallan bajo un peligro real. Para los que nos hemos hecho ancianos, dicen que es peor. Por esa causa, algunos de ellos se han asustado muchísimo y otros sencillamente se han ido. Y mientras las embajadas radicadas en México exhortan a sus ciudadanos a que regresen a sus países de origen, esta comunidad se enfrenta a un dilema: seguir esas advertencias sin estar del todo convencidos o quedarse y atenerse a las posibles consecuencias. Esta localidad, orillas del Chapala, el lago de agua dulce más grande de México, se encuentra a 1 hora al sur de la segunda ciudad más grande del país, Guadalajara, en el oeste del territorio nacional. Hoy día, al norte del lago se ha asentado la comunidad de expatriados más grande del país, que en cantidad representa nada menos que 1/3 de la población total de la región. Eduardo Ramos es un historiador local que ha trabajado en estrecha colaboración con muchos de estos residentes foráneos. Llegaron aquí en los años 40, 1940 empezaron a llegar extranjeros y ya grandes, con el fin de pasar sus últimos años aquí en el pueblo, enamorados de la belleza y de la gente, deciden venirse aquí a pasar sus últimos años. En esta comunidad se creó hace más de 6 décadas la Sociedad del Lago de Chapala, una organización que atiende las necesidades de sus miembros y los representa ante las instancias políticas locales.
Desde septiembre de 2019 está presidida por Steve Balfour. En este momento, las personas de 60 años representan aproximadamente el 30% de nuestra membresía, las personas de 70 años el 51% y las de 80 años el 8%, por lo que definitivamente somos, por el promedio de edad, una comunidad que se incluye por mayoría en el segmento de población jubilada. Las estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud en relación con la pandemia de COVID-19 son alarmantes para este segmento de población. Las tasas de mortalidad y letalidad son mucho más altas entre los adultos mayores y, de acuerdo con el director regional de la OMS en Europa, el 95% de los fallecidos en ese continente han sido ciudadanos de más de 60 años. Es algo muy preocupante para nosotros, pues muchas personas viven solas. Aproximadamente 2/3 son mujeres y 1/3 hombres. Por lo tanto, estamos muy preocupados por todos los que viven aquí y ya están retirados, y especialmente por aquellos que viven solos. Intentamos asegurarnos de que obtengan la ayuda que necesitan y que siempre haya recursos disponibles para ellos. Pero la preocupación no se limita solo a estos residentes extranjeros. Tanto la Embajada de Canadá en México como la de Estados Unidos han urgido a todos sus ciudadanos a retornar a su país de origen. Y paralelamente las compañías de seguros médicos de ambas naciones que ofrecen pólizas a turistas en ultramar han cancelado la cobertura para cualquier persona que permaneció en territorio mexicano después del 28 de febrero. En mi caso, compré mi casa aquí hace 3 años y considero que este ahora es mi hogar. Cuando la gente comenzó a propagar la noticia de que todos debíamos confinarnos cuanto antes en casa, pues justamente esta es mi casa. Muchos de nosotros decidimos quedarnos. Nos sentimos cómodos aquí. Es una comunidad muy generosa y solidaria y hemos implantado un excelente sistema para que las personas se apoyen entre sí. Renuentes a aceptar los consejos del cuerpo diplomático de sus respectivos países, los miembros de esta comunidad han decidido permanecer tomando medidas para protegerse del brote viral. Es muy raro que las personas de aquí acepten que necesitan recibir ayuda y estamos alentándolos a superar esos complejos. No es malo que diariamente los visiten para ver qué tal se encuentran, especialmente en el caso de aquellos que viven solos. En este momento estamos implementando un programa con el que perseguimos mantenernos en contacto con todas las personas. Pueden contactarnos por correo electrónico y tenemos además un grupo de aproximadamente 100 voluntarios que diariamente está al tanto de revisar y enviar correos para estar al tanto de nuestros constituyentes. Pero a todos hemos hecho hincapié en la necesidad de ser precavidos, porque el hecho de que todavía no hayan oído hablar de un caso o que no conozcan personalmente a alguien que se haya contagiado, no significa que la COVID-19 no haya llegado aquí o que no nos afectará. Y mientras la pandemia se mantiene como una amenaza potencial, la vida en este refugio de expatriados en México continúa en medio de una nueva normalidad. De hecho, debido a los protocolos de cierre, los pobladores de esta localidad junto al lago de Chapala no pueden ahora abandonarla. Juan José Ramírez es un músico ambulante que solía trabajar en las calles de Guadalajara, pero hoy, y por tiempo indefinido, los residentes junto a este embalse natural son su única audiencia. Pues hay más gente que en algunos lugares en Guadalajara, sí, porque hay menos gente. Sí, pero ahorita con este problema de coronavirus, pues está la gente reservada en sus hogares y pues yo doy clases de guitarra y canto en un restaurante, pero ahorita está todo cerrado, todos encerrados en sus casas y pues me vine acá a dar la vuelta a Jijica, Chapala. Para Juan José Ramírez, este refugio de expatriados pudiera también considerarse en el presente una suerte de bastión que protege a todos de la pandemia. Pienso que tienen una mayor seguridad aquí, o sea, en base a lo que ven, sí, porque a lo mejor no ven muchos casos graves y como tú puedes ver toda la persona que ves en la calle anda incluso sin cubrebocas, las personas que vienen no traen, los que están ahí enfrente no traen. Entonces eso es un motivo de que la gente tenga más seguridad. Según Ruth Flores, administradora del supermercado El Torito, el establecimiento privado de productos varios más grande de la ciudad, el negocio marcha como de costumbre. Bueno, en el supermercado El Torito tenemos más o menos una clientela de extranjeros de un 80%. Nosotros últimamente hemos visto un poco más del 80% o caras nuevas de extranjeros que no habíamos llegado a tener como clientes. O sea, ellos dicen, estoy a gusto aquí, pues me quedo aquí, ¿no? ¿Para qué arriesgarse? El doctor Juan José Lastra, un médico general de esta localidad, asegura que no le sorprende que muchos se hayan quedado. Y hay otra gente que viene y dice,
hasta el día que me muera, yo me quedo aquí. Se adaptó a la cultura, a los problemas también que hay aquí, y dice, no, este es el paraíso para mí, y yo de aquí no me voy, si no es que muero. De hecho, el doctor Lastra afirma que esta localidad junto al lago de Chapala puede ser más segura que muchas ciudades canadienses o estadounidenses en medio de una crisis sanitaria global de esta índole. Yo tengo ahora pacientes que me han hablado y me dicen, yo me arrepiento de haberme ido a Canadá, yo me arrepiento de irme a Estados Unidos. Aquí no estamos como en Guadalajara, como en la Ciudad de México, es muy abierto. El virus es más difícil que se propague, pero el riesgo es menor aquí que en cualquier otra parte, sobre todo en ciudades grandes. En efecto, la estrategia del gobierno de México para hacer frente a esta pandemia ha diferido de la de sus vecinos norteños. Mientras en Estados Unidos y Canadá se implantó el cierre obligatorio de muchas ciudades, en numerosos poblados mexicanos, por el contrario, la vida ha transcurrido sin alteraciones. La gente no ha dejado de transitar las calles, viajar en metro o reunirse en lugares públicos. Junto a este embalse natural, sin embargo, sí se han experimentado marcadas diferencias. Ellos se están cuidando muchísimo. Para nosotros lo vemos que muy exagerados sus cuidados que tienen. No han salido de sus casas para nada, entonces todo lo ordenan por las redes modernas que hay ahorita. También nosotros nos estamos cuidando, pero no al grado de ellos, entonces ellos están apanicados. Nosotros también estamos asustados, pero la gran diferencia es que ellos tienen dinero, nosotros no, entonces tenemos que trabajar. Y ese ha sido precisamente el gran dilema al que se han enfrentado muchos mexicanos en los meses transcurridos de pandemia. Esteban Illades es editor de la revista Nexos, una de las principales publicaciones políticas de México. Es uno de los pocos ciudadanos que cumple estrictamente con el confinamiento y aceptó una videollamada de nuestro equipo de América Ahora para dialogar con nosotros. Entre el 50 y el 60% de la economía mexicana es de índole informal, se vive al día. Eso significa que las personas realmente no tienen ahorros y no pueden darse el lujo de quedarse en casa. Es por ello que necesitan salir y ganar ese salario diario para sobrevivir. Por lo tanto, es muy difícil decirle a la gente que permanezca en casa, cuando en casa no tienen suficiente comida para comer o no tienen suficientes recursos. Lo ven como una forma de seguir subsistiendo, obviamente. Si te quedas en casa, mueres. Por lo tanto, deben salir y enfrentarse al virus para sobrevivir. Además de la situación económica de muchos en el país, Esteban Illades también cuestiona las políticas para lidiar con la pandemia que ha promulgado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el principio no se le confirió al tema la suficiente seriedad, al menos no por parte del presidente. Incluso cuando la crisis comenzó en China y luego se expandió a Estados Unidos, López Obrador continuó con sus eventos multitudinarios y afirmando: no hay que preocuparse, se necesita que continúen saliendo, se necesita que sigan comiendo en restaurantes, no hay nada de que preocuparse, yo les diré cuándo preocuparse. Aunque esa ha sido la postura a nivel federal, no todos los gobiernos regionales de México se han mostrado tan laxos en sus políticas para contrarrestar el brote viral. A un nivel más local, definitivamente ha habido un enfrentamiento entre esos gobiernos locales y el presidente, especialmente con el liderazgo de los partidos de la oposición. En Jalisco, por ejemplo, donde se encuentra el lago de Chapala, el gobernador del estado se ha erigido en importante figura política opuesta a la visión de López Obrador. Enrique Alfaro Ramírez ha instado a las personas a quedarse en casa y les ha dejado claro que si no cumplen con esa medida pueden terminar en la cárcel. La aplicación de las medidas restrictivas en tiempos de crisis no es la misma en todos los estados de esta nación de más de 128 millones de habitantes. México podría ser simultáneamente una excelente o terrible opción para sobrevivir esta pandemia mundial. El doctor Alejandro Macías es uno de los epidemiólogos de más prestigio en el país, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza A H1N1, cuando aquella epidemia azotó la Ciudad de México y la convirtió en una ciudad fantasma. Cuando una persona necesita un ventilador mecánico y tiene más de 65 o 70 años, el pronóstico es muy negativo, incluso en Estados Unidos. Las probabilidades de que sobreviva tras los cuidados intensivos son muy bajas, y eso ocurre en México también. Preferiría preguntar: ¿cuáles son las otras prioridades? La prioridad siempre es la vida de la persona, pero no garantizaría que si la persona logra ser trasladada a Estados Unidos, allí se le salvará la vida.
Si necesita un ventilador mecánico, su pronóstico de supervivencia no será bueno ni allí ni tampoco aquí. El doctor Macías afirma que cuando se trata del segmento de población de la tercera edad, la prevención es la clave. El riesgo de morir es alto tanto aquí en México como en Estados Unidos. Se impone entonces reflexionar qué es lo mejor para cada persona, dónde puede pasarse este tiempo mejor, porque si la persona vive en un área donde hay casos de virus y sale y comparte espacios públicos, el riesgo estará ahí presente de todos modos. Para los que se han quedado, lo más importante es superar el brote pandémico. Michael Eager es hijo de Jit y junto a su madre también decidió permanecer aunque sus hijos están en Canadá. Tengo parientes en Estados Unidos, tengo parientes en Canadá, estoy en contacto constante con ellos y sé que al norte de la frontera es un caos. Michael administra un hotel que atiende específicamente a expatriados. Anualmente en los meses de octubre a mayo sus clientes extranjeros se hospedan aquí, a orillas del lago, para luego retornar a casa cuando el clima es más llevadero. Ahora, debido a la pandemia, la falta de clientela podría traer consecuencias nefastas para su negocio. Normalmente las calles están así, y eso significa atestadas de gente. Muchas veces conduzco por las calles y solo veo gringos de un lado a otro, y uno llega a preguntarse, ¿dónde están los mexicanos? En cuanto a si la vida volverá al estado que antes se entendía por normalidad, las opiniones difieren. Desafortunadamente he pasado por diferentes tragedias en mi vida. Una de ellas, la más reciente, fue el atentado terrorista de Boston. Estaba allí cuando ocurrió. Aquel atentado con bombas durante la maratón de Boston cambió estos eventos deportivos para siempre. Nunca volverán a ser lo mismo. Y esta crisis en particular, que creo que es probablemente la mayor crisis en nuestras vidas, también considero que va a cambiar la forma en que interactuamos en el futuro. Pero pienso que se trata de encontrar esa fuerza que todos llevamos dentro y hallar la manera de salir adelante. Descubriremos cómo vivir de manera más saludable, segura y tomando más medidas de precaución en el futuro. Y tanto Michael como la mayoría de sus compatriotas que han creado en México sus nuevos hogares, con pandemia o no, aquí es donde han elegido permanecer. Esta es mi vida, esto es todo lo que he hecho, y para mí, quedarme en casa sería una tortura. Incluso tengo mi pequeña parcela de tierra en el Camposanto, en el cementerio local. Entonces me considero un salvavidas. Estaré aquí para siempre. No me iré a ningún otro sitio. Ser el vecino más próximo de la mayor economía mundial puede representar todo un desafío, pero México ha logrado mantener una positiva asociación con Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, las reglas de juego han cambiado y el país latinoamericano se ha visto en la necesidad de desplegar nuevas estrategias en aras de dar continuidad a las relaciones empresariales con su vecino del norte y en el contexto de comercio internacional. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, la importancia del papel de México en el comercio global ha aumentado con celeridad. La 15ª mayor economía del mundo y la segunda de Latinoamérica ha crecido paralelamente a sus sectores manufacturero, agrícola y de materias primas, al igual que la inversión. Y sin embargo, hace 3 años, México se topó con un obstáculo en el camino. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es probablemente el peor acuerdo jamás firmado, pero ciertamente el peor que ha suscrito nuestro país. Ahora hay quienes quieren aprobar el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Poco después de asumir su cargo, el presidente Donald Trump exigió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual supuso una amenaza directa hacia la posición económica de México en esa zona de libre comercio. Miguel Ángel Rivera es un economista que aprecia con claridad el papel que México desempeña en el comercio global. O sea, México es una plataforma de reexportación. Recibe de los países asiáticos una gran cantidad de insumos industriales y bienes de capital que se ensamblan en plantas nacionales y se dirigen complementados con otros insumos a mercados como el estadounidense, canadiense y europeo.
Entonces, esa triangulación, podríamos decir, es la que funcionó. Y el déficit que contraía con los países asiáticos lo compensaba con el superávit con Estados Unidos. Ahora, la situación puede cambiar. A pesar de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte llegó a su conclusión en 2019, está previsto que el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC, entre en vigor hasta el 1 de julio de 2020. Muchos analistas coinciden en que México figura como uno de los beneficiarios de la disputa comercial de Estados Unidos con China. La política estadounidense ha consistido en golpear a China mediante la estrategia de los aranceles y medidas punitivas contra empresas. La intención última es que las empresas estadounidenses se retiren de China y se habla de que México sería un beneficiario, entre comillas, porque el capital que se retira de China se podría ubicar en México y en esa medida hacer florecer más la economía que se llama maquiladora. Y efectivamente, la inversión procedente de algunas de las mayores economías mundiales hacia México ha registrado un incremento, especialmente notorio en los parques industriales del país, que representan un sólido entorno de diversificación para compañías multinacionales. En el marco de esta tendencia, China ha reforzado sus inversiones en México a fin de salvaguardar los negocios en la región. Hemos comenzado a percibir mucho interés por parte de empresas chinas. En años anteriores, el interés de las compañías chinas se traducía en establecer una pequeña oficina o tal vez un almacén. Ahora estas firmas sopesan contar aquí con una instalación manufacturera. Luis de la Calle es un economista que puntualiza la importancia de ciertos factores económicos en juego en este escenario. Las fricciones entre China y Estados Unidos darán como resultado una divergencia en los flujos comerciales y la cuestión es ¿qué países se beneficiarán de ello? Lo cierto es que México será uno de ellos, ya que supone un buen punto de diversificación para la gestión de riesgo de empresas chinas. En lo que respecta a China, el país asiático es un gran exportador hacia México, pero un inversionista relativamente pequeño en la nación latinoamericana, puesto que las firmas chinas considerarlo como un competidor. Entonces, la interrogante es si podemos convencer a las compañías chinas de que deben invertir en México como parte de una estrategia para diversificar el riesgo en Estados Unidos, y en este contexto también hay que considerar la dimensión del mercado mexicano. Aunque México podría beneficiarse a corto plazo, los conflictos comerciales llegan a su conclusión tarde o temprano. Y ya que la política de Estados Unidos primero no acusa avisos de cambio en Washington, México está obligado a valorar minuciosamente sus cartas, independientemente de si Donald Trump resulta reelegido este año o no. Yo creo que se encaja con la preocupación del actual gobierno de lanzar una iniciativa que vaya de México a Centroamérica, a Sudamérica y que se extienda a otros países. Entonces, al gobierno mexicano obviamente le interesa la promoción de las relaciones internacionales basadas en la cooperación y en ese sentido tiene que desempeñar un papel que sea reflejo de la posición que ocupa en el mundo. Sergio Ley, ex embajador de México en China, ahora está al frente de la división de Asia-Pacífico del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. También para esta primera economía, pues nosotros no somos despreciables, porque o somos el segundo socio comercial, o somos también en algunas ocasiones o en algunos trimestres nos hemos convertido en el primer socio comercial. Esto en algún momento pueden tener un momento de divergencias que queremos superarlas, que queremos llegar a entendimientos que fructifiquen. El Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. La analista política Mariana Aparicio apunta al potencial del fortalecimiento de los vínculos internacionales, tanto a nivel económico como político. ¿Qué es lo que sigue? Establecer vínculos, no solamente acuerdos y cooperación de alto nivel, sino en términos reales. ¿Qué es lo que ofrece México en el marco de este nuevo acuerdo, ¿no? Con las capacidades que hemos producido después de más de 20 años de estar en el Telecán y qué podemos ofrecer a otras economías?
A pesar de que el libre comercio ha estimulado algunos sectores de la economía mexicana, también ha expuesto a la industria nacional a un competitivo mercado globalizado. En la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, ubicado en el corazón industrial de México, la propuesta del gobierno federal de eliminar los aranceles internacionales sobre las importaciones de calzado ha generado temor en la industria local, que elabora el 80% de la producción de calzado en el país, ya que esto podría significar el fin de su posición dominante. México produce aproximadamente 260 millones de pares de zapatos al año y solamente se exportan 26 millones. Entonces, prácticamente el 90% de todo lo que se produce en México es para el mercado nacional. Pero tenemos importaciones que este año van a cerrar arriba de 100 millones de pares. Entonces, las importaciones tienen aproximadamente una tercera parte de todo el mercado. Para la ciudad de León, que produce más de 2 millones de zapatos al año, la competencia está resultando difícil. La situación de costo país de México es muy diferente a la situación de costo país de China o de Vietnam. Cuando tú compites en un mercado mundial con países como China, muchas veces es difícil llegar al target price. Perfecto, tu fábrica es maravillosa, tiene certificaciones, pero necesito que me lo produzcas en $18. Y a veces es prácticamente imposible. A medida que México promueve el libre comercio y aspira a diversificar su mercado, las industrias nacionales se están viendo obligadas a diversificarse de la misma manera. Nosotros desde la Cámara de Calzado hemos estado insistiendo mucho en que las empresas deben ser más productivas, deben apostar más a productos de mayor valor agregado, mayor moda, mayor calidad, que se puedan mover hacia los segmentos de productos de mayor precio. Esa es una estrategia. En un mercado globalizado, la reducción de la dependencia de México hacia Estados Unidos significará que el país latinoamericano deberá ajustarse a la competencia internacional. Y ya está sucediendo, desde la carne de res hasta la cerveza y de la sal de mar a los zapatos. En la era moderna de los negocios internacionales, con o sin libre comercio, aquellos que no sepan adaptarse al cambiante panorama económico siempre serán vulnerables. Sin embargo, aunque haya voluntad a nivel político, económico e industrial, en México existe una gran preocupación, y es su presidente, lo que ha dejado a la política exterior en segundo plano. Nuestro presidente, la mejor política exterior es la política interna, y no necesariamente eso implica que él no tenga la presencia, porque es importante, la presencia del mandatario es absolutamente importante. Entonces, me parece que el primer reto es ese. En 2019, el presidente mexicano no asistió a la cumbre del G20 en Japón ni a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, y ha nombrado a enviados comerciales que lo representarán en cumbres futuras. Esto podría representar un problema para México a la hora de reforzar sus relaciones externas. Siempre es absolutamente relevante que el mandatario de un país vaya a este tipo de eventos, sobre todo por las negociaciones que se hacen en corto, ¿no? Y lo que representa en términos para México y la política exterior. Para el ex embajador Sergio Ley, al igual que para muchas personas en México, el país debe manifestar su presencia en el escenario mundial. Creo que el resto de las naciones de la Asia-Pacífico nos ven con mucho interés en el que podamos tener ya realmente un comercio mucho más intenso y una relación económica mucho más intensa con el Asia-Pacífico. No solamente a la región Asia-Pacífico, sino también a la región del Pacífico de América del Sur, que a través de la Alianza del Pacífico puede ser también un aliado indispensable, un aliado importantísimo de México para la integración que estamos buscando en cuanto a la economía y en cuanto a nuestro comercio, y también, por supuesto, en cuanto a la diversificación que estamos buscando como objetivo final. Nos va a mostrar nuestro tequila blanco. En momentos en que México se asoma hacia un futuro incierto, el país transita a lo largo de la peligrosa línea del comercio con Estados Unidos, al tiempo que busca acercarse más a la red de seguridad de la diversificación de mercado. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.